Me llaman Freddy Chacón Serrano. Soy sacerdote costarricense. Tengo 52 años de sacerdocio. Y vamos a compartir un rato sobre el proceso de la vocación sacerdotal en mi vida. Algunos preguntan qué ocurrió, qué sucedió, cómo fue toda esa llamada del Señor hasta llegar a la ordenación sacerdotal. Pues en realidad no hay hechos concretos, seguros, firmes, sino que es todo un proceso que se va realizando a lo largo de toda la vida. Ahora, en la eternidad de Dios, pues Él ya nos había concebido como sacerdotes, pero en el caminar de nuestra vida es todo un aprendizaje. ¿Qué momentos me encuentro como fundamentales en ese proceso, en ese llamado de Dios? Podría decir que en primer lugar la familia. Es en la familia donde el ser humano va creciendo como ser humano, en donde el ser humano va recibiendo el amor, el cariño, el afecto, la ternura de todos los miembros de la familia, especialmente de sus papás. Y en el caso concreto mío, de mi abuelita, la mamá de mamá, que podríamos decir que fue esa gran educadora que me fue conduciendo en ese camino de conocimiento y de acercamiento a nuestro Señor, que me fue enseñando también las primeras oraciones y después en casa, pues en donde todos los miembros de la familia también nos reuníamos para la celebración de las fiestas cristianas, pero también para el rezo del Santo Rosario. Hubo un acontecimiento que recuerdo, estaba todavía muy niño, tal vez 4 o 5 años por ahí, y llegó el padre Rubén Odio Herrera, que era el párroco en Desamparados, a nuestra casa. Después llegó a ser el arzobispo de San José. Pero conversando ahí me hizo una pregunta. Freddy, ¿qué quieres ser cuando grande? Y yo dije, yo quiero ser padre. Y me dijo, muy bien, ¿y para qué quieres ser padre? Respondí, para ganar mucha plata. El padre Odio se sonrió y me dijo, pero los sacerdotes no ganamos mucha plata. Nosotros ganamos almas para Dios. Nuestro trabajo es el predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Y pienso que esas palabras quedaron tan grabadas en mí que hasta este momento las recuerdo también. Después hubo otra circunstancia que pienso influyó en toda mi vida y en mi vocación. Nosotros vivíamos en un pueblo que podríamos decir cristiano, en donde todos se esforzaban por vivir más intensamente su fe y de practicar todas las devociones y las obligaciones que como cristianos teníamos. Era todo un pueblo y ese pueblo se encargaba también, aunque tal vez no lo hacía conscientemente, pero de irnos transmitiendo a los niños el ejemplo de una vida cristiana llena de amor también, de fe, de esperanza, de cumplimiento de los deberes cristianos. Y entonces para nosotros era lo normal asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Era lo normal que nos confesáramos el primer jueves de mes para hacer los primeros viernes, comulgar esos primeros viernes. Y luego las otras prácticas de devoción, por ejemplo, la participación en la Semana Santa, que era muy, muy intensa. Además que por vivir nosotros detrás de la iglesia de Desamparados y diagonal a la casa cural, pues estábamos muy cerca de la iglesia. Yo comencé a ser monaguillo a los 5 años de edad.
no alcanzaba todavía el altar para pasar, por ejemplo, el misal de un lado para otro, que era como se acostumbraba antes, pero ahí fui también creciendo y al lado del padre Odio y al lado de las otras personas que colaboraban en, en la iglesia. Y después comencé a participar en los grupos de apostolado. Por ejemplo, el primer grupo para escolares fueron los Luises y teníamos como patrono a San Luis Gonzaga. Y las niñas tenían como patrona a Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces fuimos creciendo en un ambiente muy, muy religioso, muy lleno de Dios, y en donde teníamos el ejemplo, el modelo de las personas mayores, y eso iba fortaleciendo nuestra fe. Y con la participación como monaguillo, entonces también el gusto por las cosas de Dios y por el participar en todas las ceremonias. Claro que uno se sentía muy bien también porque pues tenía la mirada de todo el pueblo y uno era muy importante ser monaguillo. Después del sacerdote, el monaguillo. Bueno, así fui creciendo y luego al terminar la escuela, pues me fui con el padre Odio, que lo trasladaron para la ciudad de Cartago. Me fui con él allá a pasar las vacaciones y me quedé los 2 primeros años en el Colegio San Luis Gonzaga en Cartago. Después regresé a casa e ingresé en el Liceo de Costa Rica. Bueno, pero en el Liceo de Costa Rica, que cursé ahí 3 años, no hubo ninguna interferencia en mi vida religiosa, en mi vida cristiana, en el cumplimiento de los deberes. Porque hay una cosa que es muy importante, y es que el fundamento que se pone en la vida del ser humano en el hogar, en los primeros años de la vida, permanecen por el resto de la vida. Y ahí es donde se construye todo ese edificio cristiano, y cuando Dios llama para el sacerdocio, también todo el fundamento de la vida sacerdotal. En adolescencia hubo cosas también muy interesantes que aparentemente me podían haber apartado de ese camino de el sacerdocio, pero Dios es el que dirige la vida de los seres humanos y los hace atravesar también por circunstancias y a veces difíciles. Entonces, por ejemplo, yo pasé a terminar mis últimos años de bachillerato en un colegio nocturno, en el Colegio Mardengo, en San José de Costa Rica. Pero también entré a trabajar al taller de la imprenta de la prensa libre, la imprenta Borracé. Ahí estuve en el taller trabajando como ayudante del linotipo. Y bueno, aquello fue una escuela de vida también, es comenzar a aprender cuál es la vida del obrero, del trabajador, cuál es la vida de un taller, y en ese sentido, pues de un taller en donde se editaba el periódico, la prensa libre y otras revistas también. Fue el tiempo en que estudiaba de noche. Pero además, en esas cosas de juventud que son también muy interesantes, muy formativas, entré a la escuela militar a estudiar milicia y formé parte de lo que en aquel tiempo se llamaba el Cuerpo de Cadetes León Cortés Castro. Bueno, ahí estuve en medio de las armas, de los rifles, de las ametralladoras y también de las marchas de gala en todas las fiestas patrias, fiestas cívicas. Y uno se sentía muy bien al fin y al cabo porque vestía uniformes de gala y bueno, también desfilaba con armas y no sé si en mi mente había realmente algo de militar, pero bueno, fue esa época y entré a estudiar milicia. Y después, ya terminado el bachillerato, pues pasé al seminario mayor. Pero ahí hay también otra época interesante de mucha formación en mi vida. Un amigo mío
tenía una cantina y me invitó a que fuera a trabajar con él en esa cantina, por lo menos en las vacaciones. Y entonces yo fui. Y ahí aprendí también el mundo del alcoholismo. Y la cantina la abríamos a las 6 de la mañana, porque ya estaban ahí los enfermos alcohólicos, que en aquel tiempo yo no sabía que el alcoholismo era una enfermedad, pero eran los borrachitos que llegaban y al fin y al cabo nos daban trabajo y también el sustento para vivir. Y abrimos a las 6 de la mañana y comenzaba todo el día y terminábamos a las 12 de la noche. Algunas veces terminábamos antes y nos íbamos a cenar a algún restaurante de esos que permanecen abiertos a esas horas. Entonces aquello fue una escuela muy fuerte, pero una escuela de vida. Y a pesar de ese ambiente en que viví, que fue un ambiente muy fuerte, sin embargo, es curioso, nunca dejé de ir a misa los domingos. Y como que yo rezara mucho en esa cantina, pues me parece que no. No rezaba porque era un mundo de jolgorio y de gritos y de vivas y de chistes y demás cosas, pero era una realidad realmente que vive el ser humano. Ahí aprendí tantísimas cosas y aprendí también a comprender a ese ser humano débil, frágil, imperfecto, limitado, y que a veces necesita sus traguitos para levantar su ánimo y sentirse mejor. Bueno, ahí aprendí a servir a los seres humanos y aprendí a hacer lo que en Costa Rica llamamos bocas, ese bocadillo que se come cuando se está tomando algún aperitivo, algún licor. Eso me ayudó mucho cuando yo entré al seminario, porque entonces nos tocaba alguna semana de servir el almuerzo y servir la cena a los seminaristas. Y yo siempre decía, si en aquella cantina yo servía y lo hacía con tanto gusto, ¿cuánto más no lo voy a hacer aquí en el seminario que estoy sirviendo a los que van a ser sacerdotes? Pero también en mi tiempo de juventud participé en la Juventud Obrera Católica, la JOC. Y ahí teníamos una canción que constantemente estábamos cantando. Y decía, servir será nuestra consigna, servir será nuestra ley. La humanidad es digna de ser servida como a un rey. Bueno, eso me ha servido durante toda la vida. Pero hay otro aspecto también muy importante, es el aspecto del deporte. Entonces yo jugué fútbol, béisbol, voleibol y también highball. Pero no llegué a ser un enfermo alcohólico, ni llegué así a sentirme un día ya mareado o borracho. No, pero era eso de encontrarse unos amigos y tomarse unos traguitos y demás. Bueno, también anduve por natación. Pero otra de las actividades de los jóvenes amigos era el baile. Y bailábamos muchísimo. Y, por ejemplo, sábados y domingos bailábamos desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Bueno, esa fue una época muy activa y muy intensa también, y de relacionarme con tantísimas personas y compartir a ese nivel de ser humano. Y entonces, ¿qué ocurrió? Dos cosas. Una, que cuando yo dije que iba para el seminario a hacerme sacerdote, nadie lo creía. Decía, no es posible. Hubo una amiga, una compañera de colegio y vecina que me dijo, mira, el día que vos entres al seminario, ese día yo me meto en un convento. Bueno, y yo entré al seminario, ella no entró al convento, yo me ordené sacerdote, ella se casó y formó una familia. Pero hubo otra persona que me dijo, no, si vos llegás a ser sacerdote, a mí me hacen papa. Y bueno, resulta que de lo más serio que me pasó fue de un sacerdote que me dijo, mira, ni entres al seminario porque no vas a aguantar. No vas a aguantar ni 15 días. Vos no tenés un temperamento para estar ahí metido en un seminario y sin salir
y con una disciplina muy estricta. Pero es que la vocación no depende del ser humano ni de las actitudes humanas, sino es una gracia de Dios, un llamado de Dios. Y bueno, yo sentía que el Señor me llamaba ya a esa edad con más claridad e ingresé al seminario. Y pasé también en el seminario, que fueron unos años realmente felices y con la admiración de aquellos que me dijeron que no entrara, que yo no aguantaba, no resistía, y el tiempo fue pasando. Y ya después de los años de seminario, de sacerdote, ya 52 años. Así es que las cosas que decían aquellos que yo no aguantaba, que yo no servía para sacerdote, que Dios no me había llamado, pues como que con los años se fueron convenciendo que era cierto que Dios me había llamado para el sacerdocio. Pero ¿cuándo sentí yo ese llamado? No, yo he estado, no solo ahora, sino en muchas otras oportunidades, hablando y reflexionando sobre esto. Y no hay un momento en que uno puede decir, este es el momento. Creo que es semejante a lo que le pasa a los que se enamoran, varón y mujer, que no se puede decir, bueno, tal día, tal hora, en tal lugar fue que nos enamoramos. No, sino que el amor fue llegando. Sí, en esos encuentros de ellos, en esa conversación, fue creciendo el amor hasta que un día sintieron que se amaban y que podían unirse por el resto de la vida. Yo creo que en el caso mío también, todos esos años de infancia, de niñez, de adolescencia, de juventud, pues fueron marcando mi vida y ahí fui descubriendo que Dios me iba llamando. Claro que cuando entré al seminario también me lo dijeron los superiores. El hecho de que haya entrado al seminario no es garantía de que tenga vocación. Tenemos que someternos a la disciplina del seminario y Dios irá hablando. Pues bueno, Dios fue hablando. Y esas cosas curiosas, que aquel sacerdote a quien le dije que yo quería hacerme sacerdote para ganar mucha plata y que me dijo que el sacerdote no gana mucha plata, sino almas para Dios. Con él hice mi primera comunión. Él fue mi padrino de confirmación. Y cuando estaba yo en el seminario y a él lo hicieron obispo, llegó y me dijo, Freddy, apúrese, porque yo quiero darle todas las órdenes y yo quiero ordenarlo sacerdote. Bueno, así fue. 1 año y medio después de que yo había sido ordenado sacerdote por él, él falleció. Y aquí estoy todavía, como decimos en Costa Rica, en la lucha tenaz de fecunda labor, luchando. Y ya debería estar jubilado, sí, pero las circunstancias no lo permiten. Y mientras el Señor me tenga con salud y con fortaleza y al arzobispo quiera que continúe en el servicio, en el ministerio sacerdotal, pues aquí estaré. Han sido unos años exquisitamente deliciosos. He escuchado a algunos sacerdotes decir, si yo muriera y volviera a nacer, volvería a ser sacerdote. No, yo no digo eso, porque no depende de mí, depende de Dios. Además que no voy a volver a resucitar, no, voy a volver a la vida. Si muero, ya el Señor me lleva para el cielo, de lo que estoy también convencido. Pero, además de eso, debe haber de parte del ser humano, en este caso de parte mía, una correspondencia a la gracia de Dios. Y recibir esa gracia con tanta alegría. Fue todo un ambiente, todo un entorno el que me fue conduciendo paso a paso, lentamente, y el Señor me iba guiando, me iba iluminando, me iba llevando. Así es que el proceso lo camina cada uno, pero para cada uno es diferente, para cada uno es distinto. Yo muchas veces me he preguntado, pero ¿cómo se me ocurrió a mí meterme a la escuela militar para estudiar milicia? ¿Cómo? No, yo no sé cómo, pero me invitaron y yo fui. ¿Pero para qué? Lo que aprendí ahí me ha servido para toda mi vida sacerdotal. Lo mismo, ese trabajo en esa cantina. Lo que aprendí ahí me ha servido para mi vida sacerdotal.
De tal manera que ya tengo 33 años de colaborar con todos los grupos anónimos, alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, drogadictos anónimos, fumadores anónimos, con Al-Anon, Alatín, con toda esta familia anónima. Y me siento muy bien ahí. Algunos ya hasta me dicen compa. Sin embargo, no fui, por la gracia de Dios nada más, enfermo alcohólico. Pero habiendo vivido en aquella cantina de donde salí para ir al seminario, les dije una frase: pero yo vuelvo aquí de sacerdote. Y cuando regresé de sacerdote ya no estaba esa cantina. Entonces, bueno, pero ahora digo, en Alcohólicos Anónimos estoy cumpliendo con esa promesa que dice que regresaría a ellos. Y en realidad he ido conociendo todo Costa Rica y tantísimas personas maravillosas en este programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Por lo que le doy gracias al Señor también, por haberme criado, por haberme hecho nacer en una familia cristiana, por haber nacido en ese pueblo, por haberme regalado no solo al Padre Odio, sino a todos los otros sacerdotes que fueron ahí desamparados, pero por haberme llamado para ordenarme, consagrarme sacerdote para el servicio del pueblo, y especialmente, como dice el Señor, de los más pobres, más necesitados. A los pobres los tendréis siempre. He tratado de trabajar siempre con estos más necesitados, llevándoles no solamente el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo, sino con él también la ayuda material, fundamentalmente por medio de la Comisión de Pastoral Social.